Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alison Elizabeth Zelaya y en esta oportunidad desarrollaré el tema las cosas o res y los bienes en el derecho romano. Este tema es de gran importancia porque el derecho romano constituye la base de muchos sistemas jurídicos modernos, instituciones como la propiedad, el patrimonio, los derechos reales y las obligaciones que tienen su origen en Roma y continúan formando parte del derecho civil actual. Durante esta exposición explicaré el concepto de cosa, su clasificación, los bienes, los derechos reales y los derechos de crédito, así como su influencia en el derecho contemporáneo. En el derecho romano, la palabra res significa cosa. Sin embargo, para los juristas romanos, este concepto tenía un significado más amplio que el que utilizamos actualmente. La cosa era todo aquello susceptible de producir utilidad para el ser humano y ser considerado por el derecho. Las cosas podían ser materiales, como una casa, un esclavo o un terreno, pero también podían ser inmateriales, cuando la ley les reconocía efectos jurídicos. El concepto de res fue fundamental porque permitió desarrollar todo el sistema patrimonial romano. A partir de él surgieron las normas relacionadas con la propiedad, la posesión, las obligaciones y las sucesiones. Por ello, puede afirmarse que la teoría de las cosas constituye uno de los pilares fundamentales en el derecho romano. Diferencia entre cosa y bien. Es importante diferenciar los conceptos de cosa y bien. La cosa es todo aquello que existe y puede ser considerado jurídicamente. En cambio, el bien es una cosa que posee utilidad económica y que puede integrar el patrimonio de una persona. Por ejemplo, el aire es una cosa porque existe y puede ser utilizado por las personas, pero generalmente no forma parte del patrimonio de alguien. Por otro lado, una vivienda sí constituye un bien porque tiene valor económico y puede ser objeto de propiedad. Esta distinción permitió a los romanos determinar cuáles cosas podían ser objeto de relaciones patrimoniales y cuáles quedaban fuera del comercio de los particulares. Cosas del derecho divino. Los romanos distinguían entre cosas de derecho divino y cosas de derecho humano. Las cosas del derecho divino estaban vinculadas a la religión y eran consideradas sagradas. Debido a su naturaleza especial, no podían ser vendidas ni apropiadas por particulares. Las cosas sacras eran aquellas dedicadas al culto de los dioses, como los templos y los altares. Las cosas religiosas estaban destinadas al culto de los muertos, especialmente los sepulcros. Las cosas santas eran aquellas protegidas especialmente por la ley, debido a su importancia para la comunidad, como las murallas y las puertas de las ciudades. Esta clasificación demuestra la estrecha relación que existía entre el derecho y la religión en la antigua Roma. Cosas de derecho humano. Las cosas de derecho humano sí podían formar parte de las relaciones jurídicas de las personas. Las cosas comunes pertenecían a todos los hombres por naturaleza, como el aire, el mar y las aguas corrientes. Las cosas públicas pertenecían al pueblo romano y estaban destinadas al uso colectivo, como caminos, puentes y puertos. Las res universitatis pertenecían a municipios o corporaciones y podían ser utilizadas por los miembros de esas comunidades, como teatros y plazas. Finalmente, las cosas privadas eran aquellas que pertenecían a particulares y sobre las cuales podían ejercer derechos de propiedad. Esta clasificación permitió establecer quién podía usar una cosa y cuáles eran los límites jurídicos de ese uso. Patrimonio. El patrimonio era entendido como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con valor económico pertenecientes a una persona. Para los romanos, el patrimonio representaba la situación económica y jurídica de un individuo. No solo incluía bienes materiales, sino también derechos y deudas. Su importancia radicaba en que consistía una garantía para los acreedores y podía transmitirse a los herederos tras la muerte de su titular. Actualmente, el concepto de patrimonio sigue siendo esencial en el derecho civil porque permite determinar la capacidad económica de una persona y la responsabilidad frente a sus obligaciones. Bienes corporales e incorporales, género y especie. Los bienes podían clasificarse de diferentes maneras. Los bienes corporales son aquellos que pueden percibirse físicamente mediante los sentidos, como una casa, un terreno o un animal. Los bienes incorporales carecen de existencia material, pero tienen valor jurídico, como una herencia, una servidumbre o un crédito.
También encontramos los bienes de género y de especie. Los bienes de género se determinan por características comunes, por ejemplo, una tonelada de café. Los bienes de especie son individualizados de manera específica, como una determinada obra de arte o una propiedad concreta. Esta clasificación tenía una gran importancia práctica porque influía en la forma de adquirir, transmitir y proteger bienes. Bienes fungibles y no fungibles, muebles e inmuebles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser reemplazados por otros de la misma especie, calidad y cantidad. El mejor ejemplo es el dinero. Los bienes no fungibles poseen características propias, lo que hacen únicos y por ello no pueden sustituirse fácilmente. Asimismo, los bienes se clasifican en muebles e inmuebles. Los muebles son aquellos que pueden trasladarse sin alterar su naturaleza. Los inmuebles son los que pertenecen fijos al suelo, como terreno y edificaciones. Esta clasificación sigue teniendo una enorme importancia en la actualidad porque determina distintos regímenes jurídicos para la adquisición, transmisión y protección de los bienes. Derechos reales. Los derechos reales constituyen uno de los aportes más importantes del derecho romano. Son aquellos derechos que otorgan a una persona un poder directo e inmediato sobre una cosa. El principal derecho real era la propiedad o dominio, considerada el derecho más completo que podía ejercerse sobre un bien. También existían otros derechos reales como el usufructo, la servidumbre, la prenda y la hipoteca. Una característica fundamental es que estos derechos son oponibles frente a cualquier persona, es decir, todos deben respetarlos. La teoría de los derechos reales, desarrollada por los romanos, continúa siendo la base de la regulación moderna de la propiedad. Derechos de crédito. Los derechos de crédito son aquellos que permiten a una persona exigir a otra el cumplimiento de una obligación. En esta relación encontramos dos sujetos, el acreedor que puede exigir la prestación y el deudor que tiene la obligación de cumplirla. Las obligaciones podían consistir en dar algo, hacer algo o abstenerse a realizar una conducta. Estos derechos surgían principalmente de contratos, delitos, cuasicontratos y cuasidelitos. A diferencia de los derechos reales, los derechos de crédito solo pueden exigirse frente a una persona determinada. La teoría romana de las obligaciones es una de las contribuciones más importantes a la ciencia jurídica moderna. Distinción entre derecho real y derecho de crédito, relación con el derecho actual. La principal diferencia es que el derecho real recae directamente sobre una cosa, mientras que el derecho de crédito recae sobre una prestación que debe cumplirse a una persona. En el derecho real existe una relación inmediata entre el titular y el bien. En el derecho de crédito existe una relación jurídica entre el acreedor y el debtor. Esta distinción sigue siendo fundamental en el derecho civil moderno. Instituciones como la propiedad, el usufructo, la hipoteca, los contratos y las obligaciones conservan una gran parte de la estructura jurídica creada por los juristas romanos. Por ello, estudiar derecho romano permite comprender el origen y la evolución de muchas instituciones que siguen vigentes en nuestros sistemas jurídicos. Conclusiones. Como conclusión, podemos señalar que el concepto de res fue la base para la construcción del sistema patrimonial romano. La clasificación de las cosas permitió determinar su naturaleza jurídica y establecer diferentes formas de protección legal. Asimismo, los derechos reales y los derechos de crédito constituyeron categorías fundamentales para organizar las relaciones patrimoniales entre las personas. Finalmente, muchas de las instituciones creadas por los romanos continúan vigentes en el derecho civil contemporáneo, lo que demuestra una enorme influencia histórica y jurídica del derecho romano en la actualidad. Muchas gracias por su atención.